Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estamos en la carrera de Informática Administrativa, cursando la clase Estructura de Datos en la sección 0800. Somos el grupo número 6 y hoy les traemos una presentación muy útil para quienes están aprendiendo programación estructurada. Mi nombre es Sheila Salgado y junto a mis compañeras Alexandra Michelle, Génesis Lisbeth, Génesis Isabela, Génesis Saraí, vamos a explicarle paso a paso un tema fundamental. Nuestro tema es la representación de operaciones básicas con polinomios usando listas enlazadas. Hoy vamos a hablar sobre cómo trabajar con polinomios usando listas enlazadas en C++. ¿Sabían que muchas calculadoras científicas, programas de álgebra como Wolfram Alpha o sistemas de cálculo simbólico usan listas enlazadas para representar polinomios de manera flexible y dinámica? En este proyecto veremos cómo hacerlo nosotros mismos en C++. ¿Cuáles son nuestros objetivos de aprendizaje? Número 1. Comprender cómo se representa un polinomio con listas enlazadas, aplicar operaciones básicas como suma y multiplicación entre polinomios, desarrollar una implementación práctica en C++ estructurado y reconocer casos reales donde se usa esta estructura. A lo largo de este video, nuestro objetivo es que comprendas cómo representar un polinomio en código usando listas enlazadas, cómo aplicar operaciones, ya sea suma y multiplicación, y que al final puedas usar esto en tus propios proyectos. La agenda de nuestra clase el día de hoy es la introducción del tema, fundamentos teóricos, implementación en C++, estructuras y código, demostración del programa, aplicaciones reales y conclusión. Este video está organizado en 5 partes. Primero veremos los conceptos básicos y la representación teórica, luego cómo se traduce esto en código, después aplicaremos operaciones clave como suma y multiplicación y finalmente cerraremos con aplicaciones prácticas reales. Comencemos. Hola a todos, yo les voy a explicar acerca de la definición y principios acerca de este tema. Para empezar, ¿qué es un polinomio? Bueno, lo que es un polinomio es una expresión algebraica que contiene un cociente y un exponente. Una lista enlazada es una estructura donde cada nodo tiene un dato y un enlace al siguiente nodo. En este caso, cada nodo contiene el coeficiente, el exponente y un puntero al siguiente término. Un ejemplo de la vida real. Imagínense una fila de personas con carteles. Uno dice x elevado a la 3 y el otro 2x elevado a la 2 y otro negativo 7x, etc. Cada persona solo tiene que viene después, no quien vino antes. Esa es una lista enlazada de términos de polinomio. Propiedades claves. Ordenado por exponente. Generalmente los términos están en orden descendente del exponente. Por eficiencia en operaciones como suma o evaluación. Número 2. Espacio eficiente. Solo se almacenan los términos que existen, como por ejemplo, si el polinomio no tiene un término x elevado a la 4, simplemente no hay nodo para eso. Número 4. Dinámica. Se pueden agregar o quitar términos sin mover toda la estructura. Flexible tamaño. A diferencia de un arreglo, no necesita definir el tamaño desde el inicio. Ahora mencionaré una de las operaciones fundamentales que tiene las listas enlazadas. Número 1, insertar un término. Se crea un nuevo nodo con coeficiente y exponente y se coloca en la posición correcta según el exponente. Como por ejemplo, si uno inserta 3x elevado a la 2, busca dónde debería ir y lo coloca. Número 2, buscar un término por exponente. Recorres la lista de los nodos, nodo por nodo, hasta encontrar el término con el exponente deseado. Número 3, eliminar un término.
Si un coeficiente se vuelve a cero o deseas quitar el término, simplemente se elimina el nodo correspondiente. Número 4. Sumar dos polinomios. Eso quiere decir que al recorrer dos listas, al mismo tiempo comparas exponentes y creas una nueva lista con los resultados. Número 5. Evaluar el polinomio para un valor de x. Se recorre la lista y se calcula cada término usando la fórmula coeficiente elevado a exponente y se suma todos los resultados. Y por último, les voy a explicar algunas de las principales ventajas y desventajas que contiene la lista enlazada. Las ventajas pueden ser memoria eficiente. Solo se almacenan los términos que existen. Inserciones rápidas. No necesitas mover muchos elementos como un arreglo. Buena para los polinomios, con términos y grandes exponentes. Las desventajas, acceso lento para llegar al término con exponente específico, debes recorrer desde el inicio. Más compleja de implementar un arreglo. Uso de punteros. Puede consumir más memoria si el número de términos es muy alto y seguido. Para hacer una breve conclusión de todo esto, la representación de polinomios con listas enlazadas es una herramienta poderosa, especialmente cuando se trabaja con polinomios largos o dispersos. Aunque es más compleja para usar arreglos, ofrece flexibilidad y eficiencia en memoria, ideal para aplicaciones matemáticas, gráficas o científicas. Gracias. Hola a todos, yo les voy a hablar sobre la implementación en C++ estructurado, cómo esto podemos implementarlo en un código. En primer lugar, tenemos que se estructura en los términos para representar cada parte del polinomio. Cada nudo guarda el coeficiente, exponente y el puntero al siguiente término y se trabaja con listas enlazadas. Para esto tenemos que el programa C++ está diseñado para representar y operar con polinomios utilizando listas enlazadas simples. El objetivo principal es permitir al usuario sumar y multiplicar polinomios de manera dinámica, eficiente y organizada, sin la necesidad de usar estructuras rígidas como arreglos estáticos. En primer lugar, tenemos el término, que es un primer paso para el programa, que es definir la estructura fundamental que representa cada término del polinomio, perdón. Esta estructura se llama término y contiene tres elementos esenciales, que son el int coeficiente, que representa el valor numérico del término, y exponente, que representa el grado del término, es decir, el exponente de la variable. Y como tercer paso tenemos el término siguiente, que es un puntero que se conecta con el siguiente término del polinomio, formando así una lista enlazada. Gracias a esta estructura, cada polinomio puede construirse como una secuencia de nudos enlazados, donde cada nudo representa un término con coeficiente y exponente. Ahora tenemos la inserción de términos, que es insertar el término. Esta función inserta el término, es la más utilizada de los programas, ya que permite construir polinomios correctamente y mantenerlos ordenados. Sus funcionamientos son los siguientes. Si el coeficiente ingresado es cero, se ignora el término. Si el polinomio está vacío o si el número exponente es mayor que el primero, se inserta el nuevo término al inicio de la lista. Y si tiene un término con el mismo exponente, se suman los coeficientes. Si el resultado es cero, el término se elimina. Si no existe un término con el mismo exponente, se recorre la lista para insertar el nuevo término en una posición adecuada, manteniendo el orden descendente por exponente. Esta función es clave porque mantiene el polinomio siempre limpio, sin duplicados, sin desorden y términos vacíos. Ahora tenemos lo que es la suma de polinomios.
La función de suma de polinomios se encarga de sumar dos polinomios representados como listas enlazadas. El procedimiento que podemos observar es el siguiente. Se utilizan dos punteros para recorrer simultáneamente los dos polinomios. En cada paso se comparan los exponentes. Si los exponentes son iguales, se suman. Y si los coeficientes son distintos, se inserta el resultado en un nuevo polinomio. Si uno de los exponentes es mayor, se inserta directamente este término en polinomios de resultado. Y si se termina de recorrer el polinomio antes que el otro, los términos restantes del segundo se agregan tal como están. La suma se realiza utilizando nuevamente la función insertar término, lo que garantiza que el resultado se mantenga ordenado y sin términos repetidos. Por ejemplo, tenemos si el primer polinomio es 3x elevado a la 3 más 2x y el segundo es menos 3x elevado a la 3 más 5, la función eliminará el término x elevado a la 3 porque se anulan y devolverá como resultado 2x más 5. Ahora, por otro lado, tenemos lo que es la multiplicación de polinomios. El multiplicar polinomios, esta función implementa el algoritmo clásico de multiplicaciones de polinomios mezclando dos ciclos asignados. En primer lugar, tenemos el primer ciclo que recorre cada término del primer polinomio por cada término de este. El segundo ciclo recorre todos los términos del segundo polinomio. Ahora tenemos por cada parte de términos que se calcula el nuevo coeficiente de producto son de ambos coeficientes y el nuevo exponente suma ambos exponentes. Cada nuevo término se inserta en un nuevo polinomio resultante usando la función insertar término que se encarga de agrupar los términos con igual exponente. Este proceso permite la multiplicación de polinomios sea de cualquier tamaño, manteniendo el orden y simplificando términos duplicados automáticamente. Por ejemplo, tenemos el multiplicar x más 2 por x menos 3, que produce los siguientes términos. X por x igual a x elevado a la 2. X por menos 3 igual a menos 3x. 2 por x igual a 2x. Que el resultado sería, al combinar los términos, sería de x elevado a la 2 menos x menos 6. Gracias. Bueno, mi nombre es Génesis Isabela Ramos Sauceda y continuando, como mis compañeras ya explicaron de manera detallada la estructura de la clase polinomio y el funcionamiento interno de las funciones suma y multiplicación, yo soy quien les va a demostrar cómo todas esas piezas de rompecabezas se unen en un archivo principal, o sea, el main. El main es el corazón de nuestro programa, el punto de inicio de la ejecución. Es aquí donde todo se orquesta, todo el proceso, desde la definición de nuestros polinomios, la llamada a las funciones que ya vimos y finalmente la presentación de los resultados para el usuario. Mi objetivo en la exposición es demostrar de manera práctica que todo el trabajo teórico que mis compañeras anteriormente presentaron realmente funciona. Como pueden ver en el código, el main tiene una estructura muy clara y bien definida. En las primeras líneas creamos los punteros que representarán a nuestros polinomios P1 y P2. A diferencia de otros programas, aquí no le pedimos al usuario que ingrese los datos, sino que los definimos directamente en el código. Usamos la función insertar término para construir los polinomios, especificando los coeficientes y los exponentes de cada término. Por ejemplo, en estas líneas construimos el polinomio 3x al cuadrado más 2x más 1 y en las siguientes el polinomio x al cuadrado más 4. Aquí es donde se invoca la lógica principal. En las líneas 22 y 25 llamamos a las funciones sumar polinomios y multiplicar polinomios, que estas funciones toman nuestros polinomios como argumentos y devuelven un nuevo puntero con el resultado de la operación. Para que nosotros podamos ver el resultado, utilizamos mostrar polinomio para imprimirlo en la consola de una manera legible y comprensible. Es importante que destaquemos también que al final del programa tenemos que usar
la función liberar polinomios para liberar la memoria de los punteros que creamos. La verdad que esta es una buena práctica para evitar fugas de memoria. Como siguiente punto, nos vamos a centrar en los protagonistas de nuestra demostración. Como mencioné, los polinomios que vamos a operar ya están definidos directamente en el código de main. El primer polinomio es ax igual a 3x al cuadrado más 2x más 1. El segundo es bx igual a x al cuadrado más 4. Nuestro programa tomará estos dos polinomios para ejecutar las operaciones de suma y multiplicación. Sobre ellos, a continuación, yo les voy a mostrar la salida que el programa nos da en la consola. Aquí tenemos el resultado de la ejecución del programa. Como pueden observar en la imagen, esta es la salida que obtenemos en nuestra consola. Es una confirmación visual de que la lógica implementada funciona correctamente. El programa primero nos muestra los polinomios que se utilizaron en la operación para que no haya dudas. Y a continuación podemos ver claramente los resultados. La suma de los polinomios nos da 4x al cuadrado más 2x más 5, que es exactamente el resultado que nosotros esperábamos. Y para la multiplicación, el programa nos da 3x elevado a la 4 más 2x elevado al cubo más 13x elevado al cuadrado más 8x más 4. Este resultado valida por completo la funcionalidad de las funciones sumar polinomio y multiplicar polinomio, que mis compañeras explicaron en detalle anteriormente. Esto demuestra que a partir del diseño de la clase y las funciones, nuestro programa en main es capaz de realizar operaciones complejas con polinomios y presentar los resultados de una manera clara. Con esto concluyo con la demostración práctica de nuestro proyecto y doy el paso a mi siguiente compañera. Aplicaciones y casos de uso en la vida real. La representación de polinomios usando listas enlazadas no solo es un ejercicio académico, sino una técnica con aplicaciones prácticas en diversas áreas de la informática y la ingeniería. La clave de esta implementación reside en su flexibilidad y eficiencia para manejar polinomios de distintos tamaños y complejidad de forma dinámica. Como primer ejemplo tenemos los software de cómputo simbólico y matemático. En programas como MATLAB, Maple o Matemática, que se utilizan para cálculos matemáticos avanzados, es crucial poder manipular expresiones algebraicas. Su uso es que un usuario introduce un polinomio de cualquier grado, como por ejemplo 5x a la 100 más 3x 50 menos 7x más 12. Para el software, este polinomio se almacena internamente como una lista enlazada, donde cada nodo contiene un término, que es el coeficiente y el exponente. Su impacto es usar una lista enlazada y es muy beneficioso en este contexto, a diferencia de un array, que requeriría reservar un espacio de memoria muy grande para el exponente más alto, que es el número 100 en este caso. La lista enlazada solo asigna memoria para los términos que realmente están presentes, para ahorrar una cantidad significativa de memoria, y hace que operaciones como la suma y la multiplicación sean más eficientes, ya que solo se recorren y manipulan los nodos existentes. Además, la inserción y eliminación de términos es muy rápida. Simplemente se modifican los punteros de los nodos sin tener que mover toda la estructura de datos. Como segundo ejemplo, tenemos los gráficos por computadora y animación. Los polinomios se usan en la creación de curvas y superficies en programas de diseño asistido por computadoras como videojuegos y animaciones 3D. Las curvas de Bézier, por ejemplo, se definen mediante ecuaciones polinómicas. Su uso en el modelado 3D, una superficie compleja puede estar compuesta por cientos de parches Bézier, cada uno definido por un polinomio. La manipulación de estas superficies, como deformarlas o suavizarlas, implican operaciones matemáticas con estos polinomios. La representación en listas enlazadas facilitan el manejo de los polinomios que describen estas formas. Su impacto es que permite a los desarrolladores y diseñadores gráficos trabajar con geometrías complejas de manera más fluida. Si se necesita modificar un punto de control en una curva,
La estructura de lista enlazada permite esta actualización de forma rápida y localizada, sin afectar la memoria reservada para otras partes del modelo. Como tercer ejemplo tenemos la criptografía y seguridad. Los polinomios juegan un papel fundamental en la criptografía, especialmente en la teoría de códigos y la criptografía de curvas elípticas. Aquí los polinomios no solo se manipulan de forma simbólica, sino que realizan operaciones sobre ellos para encriptar y desencriptar datos. Su uso en la criptografía de curvas elípticas son las operaciones matemáticas que se realizan en el campo finitos de polinomios. Las claves de encriptación y los mensajes se pueden representar como polinomios. La suma y multiplicación de estos polinomios son pasos esenciales en los algoritmos criptográficos. El impacto es que en la implementación de estas operaciones, usadas listas enlazadas permiten una gestión dinámica y segura de las claves y los datos. La eficiencia en la operación de suma y multiplicación de polinomios es crítica para el rendimiento de los sistemas de seguridad, ya que estas operaciones se realizan repetidamente y deben ser lo más rápidas posibles para no hacer lento el proceso de las comunicaciones seguras. Les voy a hablar sobre las posibles extensiones o variaciones avanzadas. Finalmente, una extensión es la implementación de polinomios multivariables, donde los términos tienen más de una variable, como por ejemplo 3x a la 2, y a la 3. Estas estructuras pueden ser más complejas, pero la base de las listas enlazadas sigue siendo válida. Otra variante es la implementación de listas doblemente enlazadas, lo que facilitaría la navegación tanto hacia adelante como hacia atrás en el polinomio, mejorando la eficiencia de ciertas operaciones. Los beneficios de usar listas enlazadas. Número 1, eficiencia en memoria. No es necesario reservar espacio para todos los posibles exponentes. Número 2, facilidad de operación. Sumar o multiplicar polinomios es más natural al recorrer nodos. Número 3, adaptabilidad. Fácil de insertar, eliminar o cambiar términos sin afectar el resto de la estructura. Y la número 4, ideal cuando los polinomios tienen muchos términos nulos, cuando el coeficiente es 0, ya que estos no se almacenan. En resumen de la presentación, la representación de polinomios con listas enlazadas ofrece una solución eficiente, dinámica y escalable para que se utiliza en áreas críticas como el software matemático, los gráficos por computadora y la criptografía, donde la manipulación de expresiones algebraicas de forma flexible es esencial. Gracias. En conclusión, como hemos visto, los polinomios pueden representarse eficientemente usando listas enlazadas, lo que permite trabajar con estructuras dinámicas y aplicar operaciones como la suma y la multiplicación sin límites en su tamaño. En esta clase aprendiste que las listas enlazadas son una forma eficaz de representar polinomios. Su implementación en C++ permite manipular expresiones de manera flexible y que son utilizadas en software científico y herramientas simbólicas. Les damos muchas gracias por su atención, por haber visto este video y también les comentamos que los recursos de este código se encuentra completo el código fuente y el informe de nuestra presentación en la descripción de este video para que ustedes puedan estudiarlo, modificarlo o mejorarlo. También les vamos a dejar un reto final. Como reto, los animamos a extender el programa para que también pueda derivar un polinomio simbólicamente. Ordenar automáticamente los términos al insertarlos. ¿Se atreven a intentarlo? Esto ha sido todo, muchas gracias y esperamos que les haya gustado. There's a spark in the dark night glow. Fingers trace maps to places I don't know.